Hace algunos días tenía la oportunidad de compartir con un grupo de docentes y de padres de familia en torno al tema de las emociones, de cómo nosotros podemos identificar las emociones de los demás. Lo que descubríamos entre todos es que a veces simplemente sabemos que sentimos algo, pero no sabemos cómo expresarlo. Bienvenidos a Vitalmente, un espacio que promueve el cuidado de la salud mental con el apoyo de la Lotería de Boyacá. Nos puede suceder que sentimos un malestar, pero no logramos expresarlo, no logramos darnos a entender qué es lo que realmente sentimos. Nuestros padres de manera jocosa decían, es que tengo un no sé qué en un no sé dónde. Con esto tal vez querían significar que estaban sintiendo algo que no lo podían expresar, que no lograban entender qué era lo que les estaba sucediendo y que además eso tenía unas repercusiones también no solamente en su estado de ánimo, sino en la salud física, porque de alguna manera eso que se sentía tenía repercusiones en algún dolor o en alguna sensación que experimentamos también a nivel corporal en alguna parte de nuestra humanidad. Hoy les vamos a presentar una herramienta que nos puede ser de ayuda para hacer un proceso personal que nos permita identificar emociones que en algún momento experimentamos o que pueden experimentar las personas que nos rodean. Esta herramienta se llama El Círculo de las Emociones de Robert Plutchik y él hace un emparejamiento de tríadas de emociones que nos permiten identificar lo que sentimos ante un estímulo externo. Un estímulo externo puede ser una palabra, una canción, algún suceso, algún acontecimiento especial que de alguna manera repercute en mi vida. En la primera tríada entonces encontramos el interés, la anticipación y la vigilancia. El interés nos va a presentar una menor intensidad ante el estímulo, es decir, escuchamos por ejemplo una canción y nos puede generar cierto interés. A medida que esta emoción se hace más fuerte, entonces ya se transforma en una anticipación, es decir, ya como que anticipamos qué es lo que viene después de ese estímulo y luego viene una vigilancia, estoy alerta. Me pongo en un estado de alerta para identificar nuevamente en dónde puedo encontrar ese estímulo. Frente a esta tríada, Robert Plutchik pone otras tres emociones aparentemente contrarias. La primera de ellas es la distracción, es decir, no estoy concentrado en nada, no estoy alerta para percibir ningún tipo de estímulo, sino que estoy distraído. En un segundo momento viene la sorpresa. Estaba distraído, llegó el estímulo, me sorprendió. Y esa sorpresa se da precisamente por el estado de distracción en el que yo me encontraba. Y cuando ya soy consciente de ese estímulo y la emoción se hace más fuerte, entonces se convierte en asombro. Vamos con la segunda tríada. Encontramos en el nivel externo la serenidad. Estamos tranquilos, podríamos decir que estamos bien, que nada nos altera, que nada nos sobresalta. Luego de la serenidad viene la alegría. Ya hay un estímulo que empieza a movernos desde adentro, que empieza también a hacernos sentir sensaciones nuevas, incluso físicas. Puede ser que se nos erice la piel, puede ser que que sintamos ganas de cantar, de reír. Esa alegría se expresa de alguna manera. Y luego, en un tercer momento, viene un nivel más profundo que es el éxtasis. Y el éxtasis ya es un nivel superior de esta emoción que es difícil de describir porque es tan fuerte que no encontramos las palabras para expresarlo. Enfrentado a esta tríada, entonces encontramos la melancolía como opuesto a la serenidad, la tristeza como una profundización de esa melancolía, y la pena como una expresión profunda de sufrimiento. Cuando nosotros dejamos que la melancolía vaya escalando a tristeza y no hacemos nada para enfrentarla o para mirar sus causas, entramos entonces en esa etapa de pena, de sufrimiento.
Y es lo que experimentan las personas que sufren de depresión. Inician por un estado de melancolía, la melancolía escala a la tristeza y la tristeza se convierte en pena o sufrimiento. Vamos entonces con la siguiente triada. Encontramos en el nivel externo más superficial la aprobación. Luego de la aprobación viene la confianza y luego la admiración. Esta triada se da sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Cuando entramos en comunicación con alguien, podemos experimentar cierta simpatía, cierto agrado, entonces aprobamos eso que la otra persona hace, aprobamos la forma en que actúa, aprobamos la forma en que habla y esto nos facilita establecer una relación interpersonal. Luego de esa aprobación viene la confianza, cuando ya esa relación se hace más estrecha, más profunda y me permite a mí abrirme un poco más a esa persona. Y en el nivel más profundo está la admiración, cuando yo aprendo a apreciar todas esas cualidades que el otro tiene. Lo que es la aprobación, la confianza y la admiración, como ya dijimos, son elementos importantes dentro de las relaciones interpersonales y también dentro de las relaciones de pareja. Contrario a esta triada, entonces está lo que denominamos tedio, cuando nosotros vemos a alguien y decimos, qué fastidio encontrarme con esa persona. Incluso de pronto podemos ir caminando por la misma acera y yo me cambio de acera porque no deseo encontrarme con aquella persona que me genera tedio. Luego viene una aversión, es decir, un rechazo al otro, un rechazo a su forma de actuar, a su forma de sentir, a su forma de expresarse. Nos genera de alguna manera repulsión, fastidio. Y la forma más profunda de esta tríada de emociones es el odio. Y eso nos va a generar angustia, nos va a generar sufrimiento independientemente a lo que la otra persona esté haciendo. La persona que odia sufre sin que el odiado esté haciendo algo. Finalmente encontramos la siguiente triada: el temor, el miedo y el terror. Todos le tememos a algo, a las alturas, a hablar en público, a los perros, al agua, al calor, a los bichos. Siempre hay algo a lo que le tenemos temor. Cuando dejamos que ese temor vaya avanzando, entonces ya se convierte en miedo, que es una sensación, vuelvo y lo repito, más profunda, que me empieza a generar parálisis, es decir, no me permite actuar tal cual soy, sino que impide mi normal funcionamiento. Si yo tengo demasiado temor o miedo a hablar en público, seguramente no voy a afrontar o voy a experimentar angustia cuando tengo que exponer en clase, o cuando tengo que ir a una entrevista de trabajo, o cuando tengo que exponer algún tema frente a mis compañeros de trabajo. Entonces el miedo ya empieza a generar angustia y el terror definitivamente ya se convierte en una situación patológica del miedo, frente a lo cual necesitamos la ayuda de un profesional que nos ayude a gestionar esas emociones que nos paralizan y que no nos permiten ser lo que somos. Frente a esta triada se encuentran otras tres emociones: enfado, ira, furia. ¿Podemos enfadarnos? Claro que sí. ¿Podemos ponernos de mal genio? Claro que sí. Pero cuando no gestionamos ese mal genio o ese enfado, se nos va a convertir en ira. Y ya es una forma desmedida de expresar aquello que nos enoja. Y cuando se convierte en furia, ya nos volvemos destructivos o incluso autodestructivos. La furia sucede cuando ya no somos capaces de gestionar nuestro enojo o nuestra ira. Y eso nos lleva a actuar equivocadamente, por ejemplo, golpeando a otra persona, estrellando cosas, haciéndome daño a mí mismo o buscando la forma de hacerle daño a otras personas. Cuando está sucediendo eso, quiere decir que hemos dejado que el enojo o el enfado vaya escalando de una manera desmedida a tal punto que se sale de nuestro control. Esta herramienta de la rueda de las emociones de Robert Plutchik
nos sirve para hacer como un escaneo, una radiografía de nuestras emociones y de cómo nosotros estamos reaccionando frente a los diferentes estímulos que se nos presentan. En la vida cotidiana nos vamos a enfrentar a situaciones problemáticas. Y ese no es el problema es que nosotros no sepamos afrontar de una manera inteligente esas situaciones que de alguna manera empiezan a generar emociones negativas en nosotros o que nos empiezan a generar angustia o que nos empiezan a generar sufrimiento. El poder identificar en qué nivel me encuentro me puede también ayudar a tomar la decisión, ya sea de emprender acciones personales o de buscar ayuda profesional si de manera autónoma yo no lo puedo hacer. Esto ha sido Vitalmente, un espacio que promueve el cuidado de la salud mental con el apoyo de la Lotería de Boyacá.